Continuando con el módulo de aorta, vamos a tratar el tema de aortopatía relacionada con la aorta bivalva. Un tema muy interesante, si bien es cierto hay varias publicaciones sobre esta entidad, vamos a hablar de un consenso publicado en el año 2018 en la revista de cirugía cardiovascular y torácica. La enfermedad de la válvula aórtica bicúspide es el trastorno congénito más común, está presente aproximadamente en 1 al 2% de la población general y el 40% de todos estos pacientes que tienen aorta bivalva van a desarrollar una dilatación de la aorta. Inicialmente se pensaba que el riesgo era mucho mayor, el riesgo de disección era mucho mayor, sin embargo en actuales investigaciones eso ha sido disminuido. Y el momento óptimo para la intervención quirúrgica, este momento tiene que ser determinado en donde el riesgo de tratamiento conservador excede el riesgo de poderse realizar una intervención quirúrgica. Históricamente se pensaba que la ortopatía en pacientes con aorta bivalva era secundaria a un flujo turbulento. Sin embargo, en el año 90 y el 2000, durante ese periodo de 10 años, se realizaron estudios que llevaron a pensar de que existía un fuerte papel genético que contribuía al desarrollo de la dilatación de la aorta. Y obviamente esto conllevaba a complicaciones aórticas, motivo por el cual contribuyeron incluso a recomendaciones quirúrgicas más agresivas, las cuales estuvieron descritas en el año 2010 en estas guías de la AJA y la American College, incluso agrupándolos a estos pacientes que presentaban aorta bivalva en pacientes similares con síndrome de Marfan o trastornos del tejido conectivo. Sin embargo, en las siguientes publicaciones o en las siguientes guías se hicieron recomendaciones más conservadoras, al igual que incluso la Sociedad Europea, debido a que varias investigaciones indicaban de que el riesgo de complicaciones aórticas era. De estas publicaciones, ninguna se centró en aortopatía por aorta bivalva, hasta el año 2018 que salió un consenso publicado por la Asociación Americana de Cirugía Torácica. Este consenso utilizaba el término de raíz aórtica para referirse a la aorta proximal que se extiende desde los nadires hasta y que involucraba también el anillo y la unión sinotubular y los ostium coronarios. Aorta tubular desde la unión sinotubular hasta el nacimiento de la arteria brachiocefálica, esta también conocida como aorta supracoronariana, y arco aórtico desde el nacimiento del tronco brachiocefálico hasta lo que es la arteria subclavia del lado izquierdo. En este consenso realizaban la clasificación de la aorta bivalva, que es la clasificación de Sievers, es la más utilizada, sin embargo está claro que se requiere un sistema de clasificación más integral que valore no solo el tipo de aorta bivalva por la fusión de los RAFes, sino también que valore si estas presentan estenosis, insuficiencia o tienen lesión mixta valvular, no solo su extensión, la extensión también de la aortopatía, ¿no? Y es importante mencionar que esta clasificación es una clasificación de la vista del cirujano. Entonces aquí esta clasificación se realiza acorde al número de RAFes. La tipo 0 no hay ningún RAFE. La tipo 1 va a existir un RAFE, por lo general dentro de las más comunes es la aorta bivalva tipo 1, donde va a estar funcionadas la válvula coronariana del lado derecho con la válvula coronariana del lado izquierdo y con sus diferentes variantes. Esta es la más común, por lo general se presenta un 60 un 70%, y la tipo 2 va en función a que tiene fusionado dos RAFes de la misma. Acorde a la localización del aneurisma, el 60 al 70% de la afectación va a ser a nivel de la aorta tubular o aorta supracoronariana, como la conocemos. Esta nosotros lo denominamos el fenotipo tubular. Sin embargo, también existe un fenotipo radicular o un fenotipo a nivel de la raíz aórtica que puede presentarse de forma sola o con afectación de la aorta tubular. Cabe destacar que esta parte de la afectación de la raíz o esta dilatación de la raíz está más asociada a insuficiencia aórtica
y por lo general este tipo de aortopatía tiene mayor malignidad y tiene una progresión más rápida hacia una complicación aórtica aguda. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, aunque el 5% de todos los pacientes con aorta bivalva tendrán una disección aórtica durante toda su vida. Estudios como este siempre describen que los pacientes que tienen mayor edad tienen mayores probabilidades de poder desarrollar una complicación aórtica aguda, ¿no? Como en este caso, 17.4 casos en 10.000 pacientes. Y obviamente los jóvenes tienen menos probabilidades o menos probabilidades de poder desarrollar una de estas complicaciones. Aproximadamente del 9 al 15% de los miembros de la familia de primer orden también tienen aorta bivalva. Entonces se ha identificado una mutación del gen NOTCH1, que es un gen que va a estar encargado de la diferenciación del músculo esquelético, el sistema nervioso central, páncreas y vasos sanguíneos, en la asociación de esta ortopatía. Sin embargo, sigue siendo investigado para poder validar este detalle o esta alteración. En esta tabla se pueden ver las condiciones cardiovasculares asociadas con la aorta bivalva, las enfermedades y cada uno con sus porcentajes. Incluso lo más llamativo aquí es que indican que es común que se encuentre un prolapso de la válvula anterior de la válvula mitral. Hipótesis que han sido muy debatidas de que diferentes tipos de ortopatías denominados fenotipos aórticos pueden ser causados por diferentes mecanismos. A estas teorías, que son la teoría genética, la cual ya la expliqué previamente, existe otra que es la teoría hemodinámica. Esta teoría hemodinámica fue realizada o basándonos en un estudio de flujo de imágenes por resonancia magnética, pudieron demostrar que la función de estas cúspides pudiesen ocasionar un flujo excéntrico, sea hacia la pared anterior de la aorta o sea hacia la pared posterior, ocasionando un estrés parietal, por ende llevando a una dilatación de la misma. Sin embargo, se ha postulado parámetros adicionales como por ejemplo un componente subvalvular, orientación geométrica del orificio valvular aórtico que condicionen este flujo excéntrico. Como lo podemos ver en esta imagen de resonancia magnética, se puede ver el flujo como se dirige hacia la convexidad de la aorta ascendente, ocasionando su estrés parietal, que condicionaría, según la teoría, la dilatación de la aorta ascendente. Con respecto a la ortopatía asociada a la morfología de la válvula aórtica, del consenso describen que la aorta bivalva tipo 1, dentro de la más frecuente, la fusión de la derecha y la izquierda, va a estar relacionada con un aumento del diámetro de los senos de Valsalva, en contraste con la de la fusión de la válvula coronariana del lado derecho y la no coronariana, con diámetros mayores a nivel del arco aórtico. Y en otros estudios se puede visualizar que la aorta bivalva tipo 2 va a estar mayormente asociada a dilataciones de la aorta tubular o de la aorta ascendente. Sin embargo, algunos autores no han encontrado correlación significativa entre los diferentes diámetros que puede tener la aorta y la morfología de la válvula aórtica. La presentación clínica más común va a ser la estenosis aórtica calcificada. Eso debemos tenerlo muy presente, y estas se van a presentar por lo general en la quinta y sexta década de la vida, y según investigadores esta se encuentra asociada a una dilatación de la aorta ascendente tubular, en contraste con lo que sucede con la insuficiencia aórtica, que se va a presentar en pacientes más jóvenes. Esta se va a acompañar principalmente de una dilatación de los fenotipos radiculares o de la raíz aórtica. Corticolaboradores son los primeros en introducir la clasificación fenotípica de la aorta basada en el segmento involucrado o el segmento afecto. Este fenotipo es el fenotipo radicular y el fenotipo ascendente o tubular. Sin embargo, existen otros sistemas de clasificación propuestos, como el que propuso Fassel, en donde él dividió en 4 grupos distintos de dilatación posterior al análisis de imágenes por tomografía y resonancia magnética, en donde el primer grupo solo va a haber una afectación de la raíz aórtica. En el grupo 2 va a existir una dilatación de la aorta ascendente tubular. En el grupo 3 una afectación simultánea tanto de la porción tubular y del arco aórtico, y en el grupo 4 una dilatación más difusa que va a afectar a la raíz aórtica, a la aorta tubular
y al arco aórtico. Esta otra clasificación ecocardiográfica, dada por Schaffer y colaboradores, ellos definieron 3 formas de dilatación de la aorta y esta estuvo en función de la valoración de las dimensiones de los senos de Valsalva, la unión sinotubular y la aorta tubular. La clasificaron en 3, la tipo N, donde solo va a haber una dilatación de los senos con preservación de la unión sinotubular, la tipo A, donde va a haber una dilatación de la aorta tubular con una unión sinotubular conservada, y la tipo E, que va a ser una dilatación de la unión sinotubular con preservación de los senos de Valsalva. Y finalmente Park y colaboradores realizaron una clasificación del fenotipo aórtico, un estudio quirúrgico basado en el segmento involucrado, o sea, la aorta tubular o la raíz. Y la clasificó en 3 tipos. La tipo 1, donde solo va a haber la afectación de la aorta tubular o la aorta ascendente. La tipo 2, donde se va a involucrar la aorta tubular o aorta ascendente y la raíz aórtica. Y el tipo 3, donde solo va a estar confinada a la raíz aórtica. Entonces, se realizó un estudio longitudinal, el cual buscó validar todos estos sistemas de clasificación basados en ecocardiografía, y solo el sistema de clasificación que distinguía el fenotipo de aorta ascendente y el fenotipo radicular mostró tener un valor pronóstico potencial para predecir la tasa de crecimiento de la aorta con el tiempo y poder tomar una decisión de tratamiento quirúrgico o de vigilancia. Dentro de los métodos diagnósticos, la ecocardiografía transtorácica es la más recomendada como prueba inicial para valorar no solo la válvula aórtica, sino de forma inicial lo que es la ortopatía, la ortopatía como tal. Incluso en el consenso lo describen como el estándar de oro, para el diagnóstico inicial de esta enfermedad. La ecocardiografía transtorácica nos va a permitir evaluar la función de la válvula aórtica, lo cual incluso inicialmente puede ser suficiente, y una vez que se describe la presencia o no de una ortopatía, debe realizarse un eco transesofágico, porque por lo general, si esta dilatación es a nivel de la raíz y está asociada una insuficiencia aórtica, vamos a tener que valorar el mecanismo de esta insuficiencia. Además, que nos va a permitir poder valorar datos de disfunción ventricular, parámetros que permitan obviamente poder decidir si es un paciente que va a ser quirúrgico o no. En estas imágenes de aquí ecocardiografía, en la imagen A podemos visualizar un hallazgo de una imagen de un eje paraesternar largo en diástole, en donde se puede ver una gran dilatación de la aorta ascendente tubular, la describían como de 47 milímetros, y una raíz aórtica dentro de parámetros normales. En la imagen B podemos ver una visión del arco aórtico, una visión supraesternal en diástole, donde se puede visualizar una dilatación leve del arco aórtico. Y en la imagen C, en su eje paraesternal corto, se puede visualizar la fusión de las cúspides, en que según de las manecillas del reloj, a nivel de las 2 y las 7, podemos ver que esta imagen ecocardiográfica constituye un fenotipo tubular. Y el fenotipo radicular, en la imagen A podemos ver en su eje paraesternal largo. Por lo general esta medición va a ser en diástole. Se puede visualizar una dilatación de la raíz aórtica con un borramiento de la unión sinotubular y con una dilatación incluso de la aorta ascendente. En la imagen B podemos ver el jet de insuficiencia visualizado por Doppler, lo que condiciona una insuficiencia aórtica severa. Y en la imagen C se va a poder ver tanto a las 10 como a las 4, según las manecillas del reloj, la función de las cúspides de la válvula aórtica.
Si en cualquier parte del examen ecocardiográfico no se puede estudiar de forma adecuada la morfología valvular e incluso la aortopatía, se recomienda realizar una resonancia magnética para evaluar la presencia e incluso el grado de aortopatía. La resonancia magnética, al igual que la tomografía, nos va a permitir una reconstrucción multiplanar en su eje longitudinal y también la visión oblicua de la aorta, tanto del su plano valvular como de las paredes de la aorta. Se recomienda realizar una resonancia magnética cuando ya se encuentran diámetros ecocardiográficos de la aorta ascendente de 45 milímetros o más, e incluso cuando se encuentran diámetros de 40 a 44 milímetros con imágenes ecocardiográficas de baja calidad. Si las mediciones iniciales ecocardiográficas son comparables y reproducibles entre las técnicas, entonces se pudiese tomar como base e incluso estas mediciones de intervalos a futuro se pueden obtener mediante ecocardiografías transtorácicas y se pudiese realizar el examen de tomografía y resonancia magnética cada 3 años. Si estas mediciones iniciales ecocardiográficas son discrepantes, se debe realizar una TAC o una resonancia magnética, e incluso el consenso indica que debe ser la técnica de elección para las mediciones de vigilancia o intervalos de seguimiento. Como podemos ver en la imagen de resonancia magnética del lado izquierdo, la resonancia magnética nos va a permitir poder valorar esta aorta en 4 segmentos, uno derecho, sea anterior y posterior, uno izquierdo, anterior y posterior, y en esta imagen central nosotros podemos ver una dilatación a nivel de los senos de Valsalva y se puede observar que este flujo se dirige hacia lo que es la pared posterior derecha de la aorta, y esta imagen de la derecha se puede visualizar que este flujo se dirige hacia la parte posterior izquierda de la aorta, y como podemos ver en esta imagen de aquí, la válvula aórtica o la válvula aórtica bivalva tipo 1 estaría relacionada con este flujo hemodinámico, y la válvula aórtica bivalva tipo 2 va a estar relacionado con este flujo hemodinámico a la pared de la aorta. Respecto a la raíz aórtica, las mediciones de la ecografía transtorácica son consistentemente más bajas, por lo que se recomienda que la evaluación final sea mediante tomografía o resonancia magnéticas activadas con electrocardiografía, dado que los senos pueden dilatarse asimétricamente, y el determinar si existe una dilatación a nivel de la raíz va a permitir poder determinar un tratamiento quirúrgico o incluso la vigilancia a futuro. Obviamente el poder realizar esta resonancia magnética va a depender mucho de la disponibilidad de cada institución, de la experiencia que tenga el personal que trabaja en esta institución y la edad del paciente. En pacientes jóvenes menores de 50 años, estos por lo general se beneficiarían de una resonancia magnética, el cual les permitiría evitar la exposición a la radiación que ocasiona la tomografía, e incluso se debe determinar que la resonancia magnética activada por electrocardiografía no se realiza comúnmente, e idealmente las mediciones e intervalos deben realizarse con la misma modalidad y técnica de imagen, es decir, activadas por electrocardiografía. Entonces debe existir obviamente un personal que esté preparado, que pueda interpretar de forma adecuada todas las imágenes que se generen de estas. Aquí se encuentran las recomendaciones para el estudio inicial de la aorta en pacientes con aorta bivalva, y como podemos ver, indican que la ecocardiografía transtorácica va a ser la modalidad de imagen inicial de elección para la evaluación de la válvula aórtica y la aorta torácica en todos los pacientes de aorta bivalva con una clase 1 y un nivel de evidencia C. La aorta torácica
completa debe medirse por ecografía transtorácica, informando cada segmento aórtico por separados, sea esta la raíz, la aorta ascendente tubular, arco, aorta torácica descendente, y se debe informar el diámetro máximo independientemente de la ubicación. Si existe coartación aórtica, debe descartarse con una evaluación Doppler de la aorta torácica descendente y de la aorta abdominal. Y si el eco transtorácico no puede visualizar ningún segmento aórtico, cualquier segmento que mida mayor de 45 milímetros o no se pueda descartar la coartación aórtica, se recomienda realizar la evaluación de toda la aorta torácica con una resonancia magnética o una TAC activada por electrocardiografía. Además, indican que si un paciente se somete a una cirugía cardíaca y la aorta ascendente o a nivel de la raíz o la aorta tubular mide de 40 a 44 milímetros por eco transtorácico, se recomienda realizar una resonancia magnética y también una TAC antes de la cirugía. Y si hay coartación de aorta, se recomienda realizar una detección de aneurismas cerebrales. Todos estos métodos diagnósticos, sean ecocardiografía, resonancia magnética y tomografía, tienen varias técnicas de medición. Y la técnica de medición está enfocada exclusivamente a que se obtienen diámetros mayores de las paredes de la aorta como tal, pero cada uno de estos estudios se discriminan con diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos descritas tres técnicas: la técnica II, la cual valora el borde interno con el borde interno de la pared; la técnica LL valora el borde interno con el borde externo; y la técnica OO, la cual valora el borde externo con el borde externo. Como podemos ver aquí, va a haber una variación del diámetro. La ecocardiografía utiliza por lo general esta técnica, la técnica LL, y la tomografía y la resonancia magnética utiliza la técnica II, valoración del borde interno con el borde interno. Todas estas técnicas, acorde el tipo de examen realizado como método de diagnóstico, les permite a ellos. La importancia de esto es ver el mayor diámetro de la pared aórtica. La vigilancia se podría considerar una nueva medición después de la primera evaluación a los 6 meses, antes de proceder con las evaluaciones anuales. Además, es importante recalcar que las evaluaciones comparativas deben ser con la imagen más antiguas para poder evaluar las tasas de crecimiento, en el cual a nivel de la aorta ascendente o tubular, esta medición va a ser de 0.4 a 0.6 milímetros al año, con una tasa máxima de dilatación de 1 a 2 milímetros al año. Y debe considerarse clínicamente significativa una dilatación de un intervalo de 3 milímetros o más. En esta tabla podemos observar las recomendaciones de intervalo para la monitorización de estos pacientes que tienen aortopatía con aorta bivalva, la cual es importante poderlas tener presentes. Y por último, la indicación quirúrgica. Esta se debe recomendar tan pronto como el riesgo de la vigilancia exceda el riesgo de la intervención quirúrgica. Y se va a recomendar obviamente la reparación aórtica profiláctica para evitar complicaciones aórticas catastróficas relacionadas con la ruptura aórtica y la disección. Estas son las recomendaciones que realiza el consenso, en donde se puede ver que se recomienda la reparación de la aorta, sea la aorta tubular o a nivel de la raíz, cuando el diámetro aórtico sea más de 55 milímetros en pacientes sin factores de riesgo. Esta también procede en diámetros de más de 50 milímetros en pacientes con factores de riesgo, en donde presenten un fenotipo de raíz y predomine la insuficiencia aórtica, en pacientes hipertensos mal controlados, con pacientes que tengan historia familiar de disección aórtica, muerte súbita, coartación o un crecimiento anual de 3 milímetros. También se recomienda
que se realice la reparación cuando encontramos un diámetro aórtico más de 50 milímetros en pacientes con un riesgo quirúrgico bajo y si son operados por un equipo experimentado en un centro con resultados quirúrgicos establecidos. Y la reparación concomitante de la aorta, ya sea su raíz o la aorta tubular, debe realizarse en pacientes con diámetros de más de 45 milímetros en los cuales van a ser sometidos a una cirugía cardíaca. También se recomienda realizar la reparación de la misma cuando este diámetro de la aorta supera los 55 milímetros y la reparación concomitante del arco aórtico debe realizar en pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca con diámetros de más de 50 milímetros. La reparación concomitante del arco aórtico se puede realizar en pacientes sometidos a cirugía cardíaca con un diámetro aórtico de más de 45 milímetros, siempre que los pacientes tengan un bajo riesgo quirúrgico y sean operados obviamente por un equipo experimentado con resultados quirúrgicos establecidos. Y por último, se recomienda que los pacientes sometidos a una reparación electiva del arco aórtico sean remitidos a un equipo aórtico experimentado con resultados establecidos. Estas son las recomendaciones que se realizan en el consenso como tal. Muchísimas gracias.